sigamos con la música. ¿Qué nos dice la Biblia sobre ese tema? Porque de alguna forma vemos que Dios mismo creó la música, Dios mismo la hizo como este lenguaje universal, pero Dios mismo nos ha revelado en su palabra cómo debemos usarla, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia sobre precisamente esto, la adoración por medio de la música? Hay muchos ejemplos. En el caso del Antiguo Testamento es donde quizás nosotros podríamos mirar muchos ejemplos de cómo se utilizaba la música dentro del contexto religioso, dentro de la vida religiosa de Israel. Pero es interesante que si nosotros vamos más atrás de todo eso, vamos al Génesis, cuando en el capítulo 4, si no me equivoco, habla de Jubal como el padre de todos los que tocan instrumentos. Pero si nosotros analizamos ese texto, vemos que antes de eso, cuando empieza a hablar de la genealogía de, de Caín, vemos que muchos de los descendientes eh, tenían otro tipo de actividades. O sea, empiezan a hablar de ciertas actividades, por ejemplo, de los que hacen, están encargados de la agricultura, encargados de hacer cosas artesanales, y habla de los músicos. Es decir, que la música no era solamente algo de la vida religiosa, sino que era parte del desarrollo cultural, era parte de la vida misma. Entonces, desde ahí vemos y cómo también eso empieza a ser usado para una forma de poder expresar la adoración dentro de los cultos en el Antiguo Testamento, en el templo. A tal punto de que nosotros vemos que dentro de las 12 tribus de Israel, el Señor toma a una tribu para que se encargue exclusivamente de todas las actividades que tienen que ver con el templo. Y dentro de ellos están los músicos, en el caso de la tribu de Leví, los levitas. Pero los levitas no solamente todos eran músicos, o sea, estaban distribuidas sus responsabilidades. Unos eran porteros, otros estaban encargados de otras cosas, y entre ellos los músicos. Entonces era tan importante que el Señor los separó, los dejó exclusivamente para esa actividad dentro del templo, para que por medio de la música puedan expresar la adoración. Y nosotros lo vemos así a lo largo del relato bíblico, pero en el Nuevo Testamento uno diría, pero ya no hay muchas cosas que tienen que ver o que se hace énfasis en la música. Y sí hay muchas cosas dentro del Nuevo Testamento también que habla acerca de la música. De hecho, Pablo, en sus cartas, habla de que debemos usar entre nosotros, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Ujú. Y lo que Pablo está diciendo en ese momento realmente es muy desafiante para el mundo de esa época, porque Pablo está hablando a un pueblo ya no judío. Pablo empieza a hablar a un pueblo gentil, pero Pablo les recomienda dentro de sus reuniones, dentro de la primera iglesia, de que utilicen dentro de la liturgia, dentro de los cultos, salmos. Entonces, ¿qué eran los salmos? Eran los cánticos de alabanza que utilizaba el pueblo judío dentro del templo. Pero también habla de los himnos. Pero el himno como tal era una forma musical de esa época de origen pagano. Entonces no era de lo que normalmente, como por decirlo, en nuestro tiempo era la música moderna popular, o la música popular que se utilizaba en ese tiempo. Y los himnos fueron usados mucho, especialmente por el movimiento de los gnósticos y los arios en ese entonces. Entonces, causa admiración e impresión de que Pablo recomiende, canten, usen himnos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es sean contemporáneos a la época, o sea, utilicen los salmos, que es parte de lo que el pueblo La judío, tradición. la Ujú. tradición, pero también utilicen los himnos, que es parte del lenguaje popular, de lo que hay en ese momento dentro de la cultura, y utilicen y cánticos espirituales. Entonces, el cántico espiritual es más como cánticos inspirados por la gracia, ¿no? Que no eran de canciones con texto 100% bíblico, pero que eran inspirados por los cristianos
de la primera iglesia. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Nosotros podemos escuchar muchas composiciones que no necesariamente son literal de la escritura, sino que nacen de un corazón de una persona que ama a Dios y lo hace canción y lo comparte para la iglesia y es edificada la iglesia por medio de esos cánticos. Entonces podemos ver muchas cosas realmente dentro de la música, hasta en el Nuevo Testamento, y así a lo largo de la historia del cristianismo, hasta el día de hoy. O sea, la música nunca estuvo ausente dentro de la vida de la iglesia. Claro. Claro, eso que mencionas es muy interesante y muy importante y de pronto podríamos profundizar un poquito más. De acuerdo a lo que tú mencionas, entonces, de pronto lo que Pablo está aconsejando es, tal vez, usando una palabra, rediman la cultura. Sí. ¿No es cierto? Los himnos que se usaban en ese tiempo para otros motivos, lo que dice la Biblia es, rediman eso y úsenlo, pero para la gloria de Dios, ¿no? Claro, De alguna forma... Sí. y los himnos en esa época se utilizaban para dos cosas fundamentales. O sea, era una para crear canciones, para cantar a los héroes de la guerra, y otra para cantar a dioses paganos. Claro. Entonces, se lo usaba mucho en ese tiempo, estamos hablando del primer siglo. Entonces, es interesante, o sea, porque redimir es lo que tú dices, es la palabra, ¿no? Redimamos lo bueno que hay dentro de la cultura, ¿no? Y pongámoslo al servicio de la iglesia. Claro, y de alguna forma eso es lo que ha hecho la iglesia con la música y con los ritmos musicales, porque me imagino que durante la historia no se usaron los mismos ritmos, ¿no? Sino se fue usando los ritmos que estuvieron en la cultura, en el contexto, de acuerdo a la historia, ¿no? Sí, y así fue a lo largo de la historia, desde el nacimiento de la Iglesia Católica con Constantino, donde sí empiezan a cambiar un poco las cosas, ¿no? O sea, ya donde se empieza a coartar un poco el tema del uso de la música popular, que en ese entonces, ¿no? Era prohibido, o sea, no era bien recibido, no era bien visto. Y así duró hasta la época de Lutero. Entonces, donde Lutero más bien otra vez, dentro de toda la reforma, también está el tema de la música. Y es interesante analizar lo de Lutero, porque a veces cuando analizamos Lutero solo lo analizamos desde el punto de vista de teólogo, ¿no? El Lutero teólogo. El Lutero que tenía también conocimientos de derecho, había tenido estudios como abogado. Entonces, pero Lutero también tenía conocimientos de música. Claro, compuso himnos, ¿no? Claro, entonces un himno tradicional de la Iglesia Evangélica de Castillo Fuerte, compuesto por Lutero, ¿no? Pero es interesante que para los estudiosos, o sea, ese himno realmente fue un himno que su música ya existía, que de hecho era una canción popular de esa época que se lo utilizaba en las tabernas y en las cantinas. Entonces lo que Lutero fue, obviamente, cambiar toda la letra y utilizarla en esa época. Y Lutero tenía un propósito, que todo lo que hacía era por amor a los jóvenes, por llevar el evangelio, la escritura, a los jóvenes, a esa nueva generación. Y cómo la podían entender era por medio de un lenguaje que sea popular. Entonces tenía la música.